Bienvenido a un ejemplo de integración por partes. La integración por partes es una técnica de integración utilizada cuando el integrando es un producto. La fórmula de integración por partes se da aquí, donde la integral dada es la integral de u de v, que es igual a u veces v menos la integral de v de u. Entonces, la idea es que vamos a dejar que parte del integrando ser igual a ti. Una vez que lo identificamos, encontraremos el diferencial u diferenciando. La parte restante del integrando debe ser de v. Entonces, una vez que identifiquemos de v, nos integraremos para encontrar v. Una vez que tengamos todas estas piezas, aplicaremos la fórmula de integración por partes. Y luego, con suerte, esta integral aquí será más fácil de integrar. Y las pautas para elegir u y de v son la número 1, elija u para que du sea más simple que u. Y elija un de v que sea bastante fácil de integrar. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Tenemos la integral de x coseno 4x de x. Entonces, comencemos dejando que u sea igual a x. Bueno, si dejamos que sea igual a x, el diferencial u solo sería un de x o de x. Entonces, en esto, du es más simple porque la derivada de x era solo una. Lo que significa que la parte restante del integrando debe ser de v. Entonces, en este caso, dv tendría que ser coseno 4x de x. Entonces, si dv es igual a coseno 4x de x, tendremos que integrar esto para encontrar v. Entonces, para mostrar un poco de trabajo adicional aquí, v sería igual a la integral del coseno 4x de x. Observe cómo esto requeriría una sustitución. Como ya hemos usado u, usemos w. Si dejamos que w sea igual a 4x, observe que de w sería igual a 4 de x. Entonces, si dividimos ambos lados entre 4, podemos decir que de x es igual a un cuarto de w. Entonces v sería igual a la integral del coseno w, donde nuevamente de x es igual a un cuarto de w. dx is equal to 1/4 dw. Entonces v sería igual a un cuarto seno w o un cuarto seno 4x. Sine 4x. Y ahora podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces la integral dada de x coseno 4x de x es igual a u veces v, que sería x veces un cuarto seno 4x o un cuarto x seno 4x. Menos la integral de v de u. Entonces tendríamos menos la integral de un cuarto seno 4x de x. dx. Y esto se ve bien porque ahora podemos integrar esto usando la sustitución de u, donde sería igual a 4x. Y por lo tanto, diferencial u sería 4 de x. Nuevamente, dividiendo ambos lados entre 4, observe que de x es igual a un cuarto de u. Entonces podríamos escribir esto como un cuarto x seno 4x. Menos un cuarto. Y luego para la integral, tendremos seno u. Pero de nuevo, dx es igual a un cuarto de u. Así que factoricemos la cuarta parte y luego tenemos du. Entonces, finalmente tenemos un cuarto x seno 4x. Esto sería menos una decimosexta parte de la integral de seno. Pero la integral de seno u sería coseno negativo. Entonces esto sería más un decimosexto. Y luego coseno u en realidad sería coseno 4x y luego más c. Entonces, esta sería nuestra antiderivada utilizando la integración por partes. Espero que hayas encontrado esto útil.